Hola, mi nombre es Kevin Emmanuel Gómez y en este video vamos a resolver el ejercicio 9.23 de los ejercicios correspondientes a momento de inercia. Este ejercicio es tomado del libro de Andrew Peter, por lo cual seguiremos en este video resolviendo el ejercicio. Veamos. Bueno, este es el ejercicio 9.23 del libro de Andrew Peter. En el ejercicio nos pide calcular el momento de inercia correspondiente a X. Y para eso, para resolver el ejercicio, lo que hacemos primeramente es dividir o buscar formas conocidas dentro de la figura. En este caso podemos tomar formas conocidas como lo son cuadrados, triángulos, semicírculos o un círculo, en este caso para este ejercicio como los he tomado. Y también los identifico con un número. Por ejemplo, para el cuadrado lo he identificado con el 1, para el triángulo 2 y con el semicírculo un 3 y para el círculo un 4. Hay que ver que este círculo lo vamos a eliminar porque, como podemos ver, no pertenece a esta figura, a este sólido azul. Para eso hay que calcular las áreas de cada figura que hemos encontrado y podemos ver de que este cuadrado, es de 30 por 30, una base de 30 por una altura 30, debido a que el ejercicio nos da esta medida que son 30 de la base. Podemos ver este radio de este semicírculo, que sabemos que este radio va a llegar hasta acá. Entonces vemos que este va a quedar un cuadrado de 30 por 30, así como el triángulo va a ser por el radio del semicírculo va a llegar hasta acá 30 y esta base que comparten sería 30. Entonces por eso tenemos esta medida de acá y podemos calcular las áreas de estos ejercicios. Entonces vemos que el cuadrado es 30 por 30, entonces al calcular su área sería, no sé, por altura, que serían 30 por 30, que serían 900 milímetros, lo cual tenemos acá. Y luego sería el cálculo de su centroide, ¿cierto? El cálculo de centroide de en X sería el barra X, sería la base entre 2, sería la mitad de su base, lo cual tomamos como 30 entre 2 igual a 15. Igual para el y barra sería la altura entre 2, que sería su mitad, y sería 30 entre 2 igual a 15, que estaría ubicado en el centro de la figura. Ahora para el triángulo vemos también que es un base por altura entre 2. Tomando como base 30 y la altura 30, vemos que son 30 por 30 entre 2 igual a 450. Estos 450 es el área del triángulo y tomamos también el cálculo de los centroides. El centroide de X barra es igual a la base entre 3 o un tercio de la base, lo cual sería 30 entre 3 igual a 10. Lo mismo para y barra, que sería la altura entre 3 o un tercio de la altura, que sería 30 entre 3, que esto es igual a 10 milímetros. Entonces, continuando con el semicírculo, en este caso vemos que el área es pi por radio al cuadrado entre 2. Vemos que es pi por 30 entre 2. Esto es 30 al cuadrado y nos da el área de 1413.72. Para el calcular del centroide, vemos que x barra es 4 por el radio entre 3 pi. Esto sería igual a 4 por el radio, que son 30, y lo dividimos entre 3, que nos da un igual a 12.73 milímetros. Luego vemos que podemos calcular el área del círculo. El área del círculo está definido como pi por el diámetro al cuadrado entre 4, que sería el diámetro entre 4, ¿no? Pero también lo podemos expresar esta área como pi por radio al cuadrado, que vendría a ser lo mismo. Entonces tenemos que es pi por 30, que sería el diámetro, sería 15 más 15, porque acá tenemos un radio, 15 más 15 son 30, al cuadrado entre 4. Tenemos un área de 706.86. Ahora vemos que, como en la figura, porque tenemos un x barra y un y barra igual a 0, pues podemos observar la figura que este círculo, sus centroides coinciden con los ejes, por lo cual no tiene ningún desplazamiento en x, ningún desplazamiento en y, por lo cual es un 0.0. Continuando, vemos que podemos calcular, o más bien hacemos la tabla de centroides y áreas, donde escribimos cada segmento con el segmento 1, que es nuestro cuadrado, ¿verdad? Nuestro segmento 2 sería nuestro rectángulo, nuestro 3 el semicírculo y el cuarto el círculo. Escribimos las áreas que hemos calculado y llevamos los centroides también, los escribimos, ya los habíamos calculado. Ahora lo que hacemos es la multiplicación de área por cada centroide, en este caso el área por el x barra igual a la multiplicación de área por x barra, que vamos notando, vamos realizando cada una y vamos escribiéndolas en este lado. En este caso vemos que el área del círculo, como es un área
que no está dentro del sólido, porque hay que recordar que esta área, este es el círculo, no forma parte de este sólido azul. Entonces habría que eliminar tanto los momentos como el área del círculo, por lo cual está acá de forma negativa. Luego de que tenemos los resultados de la multiplicación, llevamos la suma de cada de las partes del área y de los x barra y y barra. Entonces decimos que la suma de área son 2056.86. La suma del área por el x barra son 35.996.65 y del área por y barra son 18.000. En este caso, estas unidades son milímetros al cubo. Y luego seguimos que para hacer un x barra, para calcular el x barra de la figura, o sea, lo que vamos a calcular ahora son centroides de la figura compuesta, ¿cierto? Entonces vemos que hacemos la sumatoria del área por x barra, sería esto, entre la sumatoria de área. Esto nos da 17.50 en x y nos da la sumatoria del área por y barra entre la sumatoria de área. Nos da 8.75 en y barra. Ahora entonces podemos decir que el centroide de esta figura estaría ubicado más o menos por acá, ¿cierto? A 17 milímetros en x y en 8.75 en y. Entonces, conteniendo esto, podemos pasar al cálculo de las distancias de las que consta la figura, cada figura, el centroide de cada figura con respecto al centroide de la figura compuesta. Es decir, conocemos el centroide, por ejemplo, del cuadrado. Sabemos que el centroide del cuadrado en x será la mitad de su distancia de 30, será 15, y la mitad de su altura también será 15. Entonces, vemos que en este caso el centroide de la figura compuesta está ubicada más o menos por acá. Para encontrar, hay que encontrar esta distancia de acá a acá, es decir, la distancia que hay del centroide del cuadrado al centroide de la figura compuesta. Esto es para poder utilizarla más adelante con las ecuaciones de momento de inercia. Entonces, como vamos a calcular el momento de inercia con respecto a x, utilizaremos las distancias y. Como sabemos que la distancia en y de la figura compuesta es 8.75, a esos 8.75 se los vamos a restar a las distancias de cada figura. O en este caso, por ejemplo, conocemos que la distancia en y del cuadrado está en 15, más o menos por acá, ¿cierto? Ahora vemos que la distancia en y de la figura compuesta, el centroide en y de la figura compuesta está en 8, más o menos por acá. Entonces a esta altura vemos que el 15 es mayor, entonces a 15 le restamos los 8 acá para obtener esta distancia, lo cual nos da 6.25. Ahora lo que hacemos es calcular esta distancia hacia el triángulo. Pero como vemos que el triángulo su altura está a 1/3, ¿cierto? De la altura, estaría a 1/3 de la altura más o menos por acá. Igual en x está a 1/3 por acá el centroide, ¿no? Pero vemos que de acá al eje x hay una distancia, y del eje x a la distancia en y del centroide de la figura compuesta en y es una distancia mayor. Entonces podemos decir la suma de esta distancia, que sería 8.75, más la suma de la distancia que hay hasta el y barra del triángulo. O también lo podemos escribir como 8.75 menos, ya que está en el lado negativo de las y el menos 10 por estar hacia abajo, ¿no? Hacia las y, hacia la menos y. Entonces eso nos daría, la sumatoria de esto nos daría 18.75, que sería la distancia que es desde acá hasta la y barra del triángulo, que sería acá, está más o menos acá, de acá a acá. Luego hacemos los cálculos de momento con respecto a x. Vemos que las ecuaciones para el cálculo del momento, en este caso con los ejes paralelos, con el teorema de ejes paralelos o el primer teorema de Steiner, vemos que para x es el momento centroidal de la figura más el área de la figura por la distancia que hay entre el centroide de la figura y el centroide general, ¿no? Y esta distancia multiplicada al cuadrado. Para eso hicimos el cálculo de esta distancia. Aquí está la fórmula de ella, pero en este caso no la utilizaremos. Entonces usamos que el momento con respecto a x de un cuadrado lo podemos verificar en las tablas,
es que serían las mismas de un rectángulo, sería para el momento en X del centroidal de la figura, sería base por la altura del cubo entre 12. Entonces tenemos que nuestra base, como es un 30 por 30, nuestra base sería 30 por nuestra altura 30 al cubo entre 12. Más el área que hemos calculado, que es 900 por la distancia que acabamos de ver al cuadrado. Esto nos da un momento de 102.656.25 milímetros a la cuarta. Hay que recordar que las unidades de momento son a la cuarta, y si lo podemos ver acá sería milímetros al cubo por milímetro sería milímetros a la cuarta. Acá sería milímetros al cuadrado por milímetros al cuadrado, milímetros a la cuarta. Entonces milímetros a la cuarta más milímetros a la cuarta igual a milímetros a la cuarta. Luego podemos ver el momento del triángulo, y entonces la fórmula dice que es base por altura al cubo entre 36. Lo podemos comprobar en las tablas. También vemos que el momento de X del triángulo son base por altura al cubo entre 36. Eso es con respecto al centroide de la figura, ¿cierto? Entonces hacemos la misma por el teorema, hacemos lo mismo, base por altura al cubo entre 36 más el área por la distancia al cuadrado. Esto nos da 180.603.12. Ahora con el semicírculo vemos que en este caso solo tenemos un momento en X de la figura, del centroidal de la figura, que sería 0.1098 por el radio de la cuerda. Entonces vemos que lo usamos acá, ponemos la ecuación, hacemos 0.1098 por el radio, que sería 30 a la cuarta. A esto le sumamos el área del semicírculo por la distancia que hay del semicírculo al centroide o el y barra más bien de la figura compuesta, esto elevado al cuadrado, y que obtenemos 197.175.96. Ahora hacemos el cálculo del momento correspondiente a X del círculo. Hay que recordar que ese momento también lo eliminaremos, ya que el círculo no corresponde al sólido de la figura. Entonces tomamos que el momento en X para un círculo es el mismo momento también para Y, si queremos calcular el momento con respecto a Y. Entonces vemos que es pi por radio a la cuarta entre 4. Acá tenemos que es pi por nuestro radio, que serían 15, elevado a la 4 entre 4. Le sumamos nuestra área por nuestro teorema que estamos utilizando por la distancia que hay del y barra de la figura compuesta al centroide Y del círculo, esto al cuadrado, y nos da menos 93.879.75 milímetros a la cuarta. Este es nuestro momento. Ahora lo que hacemos es calcular el momento general, y que lo conocemos el momento de X como la sumatoria de los momentos. Acá vemos la sumatoria de los momentos, que sería el momento del cuadrado más el momento del triángulo más el momento del semicírculo menos el momento del círculo, porque hay que recordar que al hacer esta suma algebraica obtenemos que el momento en X es 386.655.56 milímetros a la cuarta. Bueno, hasta acá sería el video del ejercicio 9.23 de momentos de inercia del libro de Andrew